En el caso Colmenares, ¿hubo errores de la Fiscalía? Segundo, ¿qué tipos de errores se cometieron? Y tercero, ¿cuál fue el resultado de esos errores? Mi nombre es David Peñuela Ortiz y soy el fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica y quiero compartir con ustedes mi punto de vista en relación precisamente con los puntos que acabo de mencionar, justo luego de estrenada la serie de Netflix el 3 de mayo del 2019, en donde pues evidentemente en 8 capítulos se deja un sinsabor de si la muerte de Luis Andrés Colmenares fue o no fue un homicidio. Punto que no voy a abordar en este video. Lo que sí voy a abordar son los 3 puntos que mencioné antes, pero para poder llegar a esas conclusiones, para poder responder esos interrogantes, es importantísimo saber qué son las técnicas de juicio oral y a qué hace referencia, por ejemplo, la preparación del testigo. Las técnicas de juicio oral, siendo muy sencillo y dando una descripción muy simple, es simplemente, digamos que las estrategias, las herramientas básicamente que le permiten a uno como abogado establecer de forma estratégica, planificar de forma inteligente su litigio. ¿Qué podría uno entender como la planificación del interrogatorio y del contrainterrogatorio de su testigo? Uno podría entender dicho concepto como una actuación previa, como una técnica previa, una preparación previa a someter al testigo a nuestro interrogatorio y al contrainterrogatorio que probablemente le hará la contraparte, en el que nosotros vamos a poder establecer si nuestro testigo es creíble, si no es creíble, si es confiable, si no es confiable, y además cuáles son las debilidades y fortalezas del testigo. Dicho esto, comencemos a abordar los puntos que inicialmente mencionamos. La primera es, ¿se cometieron errores en el caso de Luis Andrés Colmenares por parte de la Fiscalía General de la Nación? La respuesta es sí. Evidentemente se cometieron otros errores por parte de los bomberos y demás, pero este video va exclusivamente en lo que tiene que ver con la parte de la Fiscalía General de la Nación. Primera respuesta, sí hubo errores. Sí hubo errores por parte de la Fiscalía General de la Nación, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación del juicio. Y es que acá hay que decir algo. Litigar no es simplemente recibir unos honorarios, firmar un contrato y firmar un poder, encomendarse a Dios e irse, por ejemplo, sin ninguna preparación al juicio, que eso es la percepción que me queda a mí del caso Colmenares, al menos en lo que tiene que ver con la primera fase desarrollada por el fiscal Luis González. Entonces, si litigar no es eso, ¿qué es litigar? Litigar, por el contrario, es una actividad minuciosa, planificada y estratégica, a partir de la cual yo, previo a realizar la audiencia, analizo todos los elementos con los que cuento para mirar de qué forma los presento para poder establecer las maneras más adecuadas y más inteligentes de lograr los resultados que yo quiero lograr, que no son otra cosa que proteger los intereses de mi cliente. Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿hubo planificación de ese litigio? Y la respuesta es no, en lo que tiene que ver con el señor Luis González. ¿Por qué no hubo planificación? Cuando hablamos del caso Colmenares estamos hablando de que incluso se habla de un carrusel de falsos testigos en los que específicamente el señor Ayola, testigo Ayola, y el testigo Martínez fueron contradichos, digamos que fueron restados de su credibilidad de forma absoluta en los contradictorios, en las cross-examination que realizó la contraparte. Hablemos del señor Ayola. El señor Ayola menciona y afirma que el día de los hechos se encontraba en el Parque Virrey y que él vio cómo Carlos Cárdenas le asestó un golpe con una botella en la cara a Luis Andrés Colmenares. Evidentemente, si no se hubiera hecho un contradictorio por parte de la defensa respecto a ese testigo, pues evidentemente la teoría del caso de la Fiscalía y de la familia Colmenares, consistente en que la muerte de Luis Andrés era un homicidio, pues evidentemente hubiera quedado absolutamente sólida y afirmada y reafirmada por el testimonio del señor Ayola, que era guarda de seguridad. Sin embargo, una buena planificación que sí hizo la contraparte de su interrogatorio parte de la base de encontrar y conocer quién era el testigo que iba a presentar la Fiscalía para soportar su teoría del caso. Y en virtud de ese conocimiento y de esa habilidad y de ese deber que tiene uno como contrainterrogador de conocer a quién va a contrainterrogar, pues la defensa encontró que definitivamente el señor Ayola estaba diciendo mentiras. Y estaba diciendo mentiras porque el día que él dijo estar en el Parque Virrey, a la hora que dijo que estaba, pues no estaba. ¿Saben qué estaban haciendo?
esa persona estaba trabajando como guarda de seguridad en un conjunto residencial al otro extremo de la ciudad. Y entonces, en razón de que una persona no puede estar dos veces en el mismo sitio, pues era imposible que el señor Ayola, guarda de seguridad, hubiera presenciado lo que dijo que presenció. Digamos que razón suficiente para que la credibilidad del testigo, del fiscal, de la teoría del caso del fiscal y de la familia Colmenares y de la justicia, pues evidentemente quedara manchada. Una credibilidad que fue aminorada. Ahora bien, ¿cómo se pudo haber aminorado? ¿Cómo se pudo haber establecido si estábamos ante un testigo mentiroso o no? Porque vuelvo y repito, eso es lo que pretenden las técnicas de juicio oral cuando estamos hablando específicamente de la preparación de la futura audiencia de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Lo que pudo haber hecho esa persona era simplemente corroborar, cotejar con otros medios de prueba, con otros elementos materiales probatorios, si efectivamente la persona estaba en donde dice que estaba. No bastaba entonces con quedarse con la versión del señor Ayola, sino que valdría la pena haber hurgado más, indagado más para ver si habían otros medios de prueba que permitieran corroborar la presencia de esa persona ese día. Error garrafal, suicidio jurídico que cometió la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Nada distinto sucedió, también se cometió un error mortal, que quedó en evidencia justo en el contrainterrogatorio. Y acá quiero abordar entonces un segundo elemento importantísimo para efectos de las técnicas de juicio oral. Fijémonos cómo el contrainterrogatorio es el arma perfecta para desvelar cualquier interrogante, más bien cualquier inconsistencia que hubiera en lo que tiene que ver con la credibilidad y confiabilidad del testigo. El contrainterrogatorio es una etapa fundamental para poder definitivamente restarle credibilidad al testigo. Si no la sabes hacer, definitivamente es preferible que no la hagas. Pero continuando con el relato, en sede de contrainterrogatorio, la defensa logró establecer elementos para poder restar la credibilidad del señor Martínez. ¿Cómo? El señor Martínez, en el interrogatorio hecho por el fiscal Luis González, señaló que él conocía las placas del vehículo, mejor dicho, él señaló que él vio lo mismo que vio el señor Ayola, es decir, confirmó la versión que dio el señor Ayola, diciendo que él vio como Carlos Cárdenas le asestó un golpe con una botella a Luis Andrés Colmenares. Pero adicional dijo lo siguiente, y es, luego de golpeado Luis Andrés Colmenares, Carlos Cárdenas y otro grupo de personas subieron a Luis Colmenares al vehículo de Carlos Cárdenas y salieron. Eso fue lo que dijo que vio el señor Martínez. Eso fue lo que relató cuando le hicieron las preguntas por parte de la Fiscalía. Y en punto de la identificación del vehículo en el que, pues presuntamente se fue el señor Carlos Cárdenas con el señor Luis Colmenares, el testigo dijo lo siguiente, y es que se acordaba de forma exacta del número de placas del vehículo, es decir, de la nomenclatura de las placas del vehículo. Placas que están compuestas por letras y por números. Y eso es absolutamente sospechoso, porque ¿cómo es posible que una persona que solo ha visto un carro en su vida, que solo ha visto ese carro en su vida, solo ha visto esas placas en su vida, un año después, que fue un año después cuando dio su testimonio, se acordara de forma perfecta de las placas del vehículo? Eso va en contra de las reglas de la experiencia. De hecho, en los códigos procesales latinoamericanos hay una experiencia plasmada legal y normativamente que indica que uno podría refrescar la memoria de un testigo cuando el testigo, en desarrollo de su testimonio, se olvida, por ejemplo, fechas y, por ejemplo, cifras. Cuando estamos hablando de fechas y cifras, estamos hablando de elementos que el abogado podría ayudar a refrescar por parte del testigo. Entonces, desde ese punto de vista, pues es evidente que no habría ninguna dificultad en lograr el refrescamiento de la memoria por parte del testigo. Si eso es así, si los códigos han establecido, digamos, esa posibilidad, porque las reglas de la experiencia han indicado que con el paso del tiempo a uno se le pueden olvidar las fechas, los números y demás, la pregunta es, ¿no sería que pasaría lo mismo con este señor? Y la pregunta queda aún más en evidencia cuando en el contrainterrogatorio al señor le preguntan sobre la marca y el color del carro. Situaciones que no supo explicar. A pesar de que conocía con detalle un elemento tan difícil de recordar con el paso del tiempo como eran
letras y números que componen una placa, les resultaba difícil acordarse del color del vehículo y de la posible marca del vehículo. Claro, cuando le preguntaron sobre esos elementos dijo que no sabía. Y evidentemente esos dos elementos fueron los que restaron, los que minaron la credibilidad del testigo. Y no solo la credibilidad del testigo, sino la credibilidad de la teoría del caso, de la fiscalía, y evidentemente, como ya lo hemos dicho, pues el tema de reputación del fiscal Luis González. Conclusión hasta acá. ¿Se cometieron errores por parte del fiscal en el caso Colmenares? ¿Por parte del fiscal Luis González en el caso Colmenares? La respuesta es sí. ¿Qué tipos de errores se cometieron? La respuesta es de índole de técnicas de juicio oral, específicamente aquel error consistente en no haber planificado el interrogatorio y el contrainterrogatorio de su testigo con el fin de determinar si el testigo era creíble o no era creíble, si era mentiroso o no era mentiroso, y cómo poder conjurar ese tipo de situaciones si es que a ello había lugar. Y la tercera pregunta es, ¿qué resultado trajo esto? El resultado fue, evidentemente, que se cuestionara la credibilidad de la teoría del caso de la fiscalía, que se cuestionara la credibilidad de los testigos y que se cuestionara la credibilidad del fiscal. Y eso evidentemente va a traer consigo que el juez entienda, como ya lo había dicho en algún punto, que si ese fiscal me trae un testigo falso, un testigo mentiroso, es porque muy probablemente el otro testigo también lo va a hacer. Y eso, desde el punto de vista de la justicia social, digamos de la percepción que la sociedad tenga sobre la justicia, es gravísimo, es gravísimo. Digamos, eso hace que nosotros como sociedad le perdamos la confianza al sistema judicial, así de sencillo. Esa es la consecuencia que viene de un error que es absolutamente previsible, pero que por el hecho de no aplicar de forma correcta las técnicas de juicio oral, sucedió lo que sucedió. Y esto, amigo mío, déjame decirte algo, no solo sucede en penal, esto sucede en administrativo, sucede en civil, sucede en comercial, sucede en familia, sucede en todas las áreas del derecho. De hecho, el 90% de los abogados no realiza una planificación de su interrogatorio y de su contrainterrogatorio, y estoy seguro que esa es la razón por la cual la mayoría de litigios se pierden. Te pregunto, ¿tú estás preparando a tus testigos? ¿Tú estás realizando la preparación juiciosa del interrogatorio y del contrainterrogatorio de tu testigo para evitar errores? ¿Tú estás protegiendo tu tarjeta profesional? Si no es así, quiero invitarte a un tremendo curso que yo he creado. Es un curso que se llama Planificando el interrogatorio y el contrainterrogatorio de tu testigo. Es un curso absolutamente virtual de 5 horas hablando sobre este punto, y voy a compartirles todos los consejos que a nivel internacional se manejan, todas las técnicas que a nivel internacional se manejan para que tú puedas preparar el interrogatorio y el contrainterrogatorio de tu testigo. ¿Sabes para qué? Para que puedas aumentar las probabilidades de éxito de tu litigio. De ti depende si quieres tener los mismos resultados que tienes hoy y quieres contar con la misma información. O si por el contrario quieres invertir en ti, incluir nueva información en tu ADN y obviamente litigar como todo un abogado de éxito. Nos vemos pronto.